Habiendo visto que la serie es una sucesión de sumas parciales, vamos a ver en este video algunas series conocidas y cómo determinar el carácter de algunas series. Entonces, series conocidas, tenemos la serie armónica, que ya la presentamos en el video anterior, donde esta nueva sucesión o la serie se forma a partir de la sucesión original, que es 1 sobre n. Esa serie armónica va a ser divergente. Entonces tenemos que tenerla muy presente. Esa serie nos va a servir a nosotros para determinar el carácter de otras series que estamos estudiando, justamente el carácter convergente o divergente. ¿Qué otras series conocidas vamos a tener que tener presente? Tenemos la serie geométrica, donde la serie geométrica tiene esta forma: a sub 0 por un número real que vamos a llamar razón elevado a la n menos 1. Esa serie va a ser convergente o divergente, es decir, el carácter va a depender, si es convergente o divergente, va a depender del valor de la razón. Cuando la razón en valor absoluto es menor que 1, la serie resulta ser convergente. Y cuando la razón en valor absoluto es mayor o igual que 1, tenemos una serie geométrica divergente. La ventaja de las series geométricas es que es una de las pocas a las cuales nosotros le podemos calcular su suma. Es decir, si la serie tiene razón, valor absoluto de la razón menor que 1, no solamente vamos a saber cuál es el carácter que es convergente, sino que también vamos a saber cuál es la suma de esa serie. Bien, como por ejemplo, serie geométrica, tenemos la suma de 2 por 1/3 a la n menos 1, siendo 1/3, la razón cumple con la condición de ser menor que 1, por lo tanto esta serie es convergente. Y un ejemplo donde es divergente es 2 por 5 a la n menos 1, donde la razón vale 5, y tenemos entonces una serie que es divergente. ¿Sí? Acá tenemos el desarrollo de la serie geométrica cuando tenemos una razón en valor absoluto menor que 1. Vamos a decir que la suma se calcula como el cociente entre a sub 0 dividido 1 menos la razón. Acá en el desarrollo de la sumatoria, el desarrollo de esta serie, ¿sí?, lo que tenemos es que a sub 0 siempre es el primer elemento, el primer término en este desarrollo va a ser a sub 0. Y la razón la obtenemos dividiendo cada uno de estos términos por el anterior. Siempre el cociente entre un término y el anterior me va a dar la razón. Por lo tanto, nosotros podemos prescindir de esta notación y empezar en distinto valor de n o cambiar el exponente. Siempre y cuando a sub 0 sea el primer elemento, voy a poder calcularlo de esta manera. Ejemplo, tenemos una serie geométrica donde a sub 0 es 3. Esto directamente ya está expresado según esta forma de serie geométrica. A sub 0 es 3. La razón es un medio, por lo tanto tengo que hacer una cuenta sencilla que es dividir 3 por 1 menos un medio. Cuando hacemos esa cuenta nos da que no solamente sabemos que la serie es convergente, sino que sabemos que la suma de esta serie, es decir, el límite de S sub n, es igual a 6. ¿Qué pasa si tenemos una serie convergente, pero ahora con razón negativa, que cumple con la condición de que el valor absoluto es menor que 1? Y vamos a tener que respetar ese signo, y al hacer la operación, hacer 3 sobre 1 menos la razón, acá se suma y me queda 3 medios. 3 dividido 3 medios me da 2. Es decir, que esta serie, además de ser convergente, sabemos que converge a 2. Ahora, lo que les decía recién,
que la suma se calcula de esa manera, fíjense qué es lo que va a pasar cuando nosotros no tenemos la misma forma de expresar la serie, pero sin embargo tenemos un primer elemento que es 3/8 y después la razón la obtengo dividiendo un término por el anterior. Esta serie dice que comienza en n igual a 3 y el exponente no es n-1 como antes. Sin embargo, yo puedo utilizar la misma fórmula, pero teniendo en cuenta que el primer elemento es 3/8 y no es 3, como podríamos meter la pata si consideramos esto como primer elemento. Entonces, la suma se va a calcular como 3/8 dividido 1 menos 1/2. Haciendo las cuentas, esto me va a quedar 3/4. ¿Sí? ¿Cómo puedo justificar lo que acabo de decir? Y bueno, esta serie que está desarrollada acá a la derecha, la voy a reescribir de esta manera. Fíjense que lo que acabamos de escribir parece ser otra serie, pero es la misma. Empieza en n igual a 1 y el exponente es n-1. Si yo llego a desarrollar esta serie, voy a obtener el desarrollo de la serie anterior, es decir, que es la misma. Otras series conocidas son las series P. La armónica sería el caso particular donde P vale 1, me quedaría 1 sobre n a la P. ¿Sí? Tenemos entonces que el carácter de la serie va a depender del valor de P. Si el valor de P es mayor que 1, vamos a decir que la serie es convergente. Si el valor de P es mayor que 0, está entre 0 sin incluir el 0 y es menor o igual que 1, decimos que esa serie es divergente. Por ejemplo, 1 sobre n cuadrado, la serie suma de 1 sobre n cuadrado, va a ser una serie convergente porque P es igual a 2, por lo tanto es convergente. En cambio, si tengo 1 sobre raíz de P va a ser 1/2, entonces eso va a ser divergente. Estas entonces son series que nosotros tenemos que conocer para poder decidir más adelante, utilizando un criterio que se llama de comparación, si es que otra serie es convergente o divergente. Entonces, para la serie A sub n, si es que el límite de A sub n es distinto de 0, ya me garantiza de que la serie va a ser divergente. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer con cualquier serie es tomar el límite de A sub n. Si A sub n, si el límite es distinto de 0, sabemos que es divergente. Si es igual a 0, tenemos que seguir trabajando. ¿Sí? Entonces, si es distinto de 0, es divergente. Por ejemplo, tenemos esta serie 1 más 1 sobre 3 a la n. Al calcular el límite del término general, me da que esa serie, el límite, es igual a 1, porque 1 sobre 3 a la n, cuando n tiende a infinito es 0, entonces me da 1 distinto de 0, concluimos que la serie dada es divergente. Vamos a ver teoremas también para decidir el carácter de alguna serie conociendo una serie. ¿Sí? Por ahí quizás tengamos que hacer, por ejemplo, una constante por un término general y podemos decidir si eso es convergente o divergente aplicando alguno de estos teoremas. Si C es una constante distinto de 0, tenemos que si la serie es convergente, A sub n es convergente, y su suma es S, entonces multiplicar A sub n por C también da como resultado una serie convergente y su suma va a ser el producto entre la constante y la suma S, es decir, C por S. Ahora, ¿qué pasa si A sub n, la serie A sub n es divergente? Entonces el producto de C por A sub n es divergente. Recuerden, C distinto de 0. ¿Qué pasa si A sub n y B sub n son series convergentes con suma S y T? Si a mí se me ocurre hacer la serie, formar la serie sumando A
y D, me va a dar también que es convergente y la suma va a ser S más T. Y si hago la diferencia, también va a ser convergente y la suma va a ser S menos T. Entonces, la suma o la serie AN más BN va a ser convergente y AN menos BN también. Y las sumas nuevas van a ser S más T y S menos T. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una serie que es convergente y otra que es divergente? Y la sumamos, el resultado va a ser una serie divergente. Bueno, lo prometido, ¿cómo hacemos para trabajar en base a sub n y no S sub n para decidir el carácter de una serie? ¿Sí? Porque recuerden, nosotros en general conocemos la expresión de A sub n y no conocemos S sub n. Los primeros criterios que vamos a ver es para series de términos positivos, entendiendo la serie de términos positivos a aquella serie en la que todos sus términos son mayores que 0. Vamos a empezar con el criterio de comparación usando límites. Tenemos dos series de términos positivos. Yo voy a hacer referencia a la serie nombrando directamente A sub n y B sub n, pero recuerden que la serie es una sucesión de sumas parciales, ¿no? Entonces yo digo que tengo dos series A sub n y B sub n que son de términos positivos. Si calculamos el límite cuando n tiende a infinito del cociente entre A sub n y B sub n y me da un número distinto de 0, obviamente distinto de 0 va a ser positivo porque ambas series son positivas, ¿no? Si ese límite me da mayor que 0, ambas series son convergentes o ambas divergen, tienen el mismo carácter. ¿Sí? Eso va a suceder entonces cuando el resultado de ese límite es un número real, obviamente positivo. ¿Sí? No puede ser 0. Ahora, ¿qué pasa si yo calculo el límite y me da 0? La única conclusión que yo puedo sacar cuando el límite me da 0 es cuando en el denominador tengo una serie que es convergente. Entonces, solo en el caso, si me da 0, solo en el caso de que B sub n sea convergente, me permite a mí decir que A sub n también va a ser convergente. La otra chance es que me dé infinito el límite. Si este límite me da infinito, solo puedo concluir algo si es que sé que el denominador, la serie, cuyo término o elemento es B sub n, que está en el denominador, es divergente. Entonces, si es infinito, solamente puedo concluir algo cuando en el denominador estoy comparando con algo que es divergente. En ese caso, se puede decir que A sub n va a ser también divergente. ¿Sí? Este criterio es muy lindo, pero como nosotros no conocemos muchas series, va a estar bastante limitado, porque para aplicar el criterio de comparación tenemos que tener presente varias series. Entonces, vamos a estar limitados, pero como es muy útil, nos conviene conocer al menos las series que les presenté hace un rato, que son la serie armónica, la serie geométrica y la serie P, ¿sí? Vamos a aplicar el criterio de comparación usando límites con algunas series. Entonces vamos a empezar con esta serie que dice que es la suma de 6 sobre n cuadrado más 1. Esta serie tiene pinta de ser serie P, porque la serie P es 1 sobre n cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer es compararla con la serie P, que es 1 sobre n cuadrado, y calcular el límite. Entonces voy a escribir 1 sobre n cuadrado en el límite, en el denominador. ¿Sí? Conocemos la serie P, 1 sobre n cuadrado, y sabemos que como P es igual a 2, eso es convergente.
Entonces la voy a escribir en el denominador y calculo el límite, y este límite me da 6. No es necesario detallar por qué da 6, pero este límite va a ser 6. Y esto es mayor que 0, tienen el mismo carácter, y como sé que en el denominador estaba la serie convergente, voy a concluir que la serie que yo quiero estudiar va a ser convergente. Vamos a ver otro ejemplo. 1 sobre factorial de n. ¿Con qué serie voy a comparar 1 sobre factorial de n? Y bueno, voy a empezar comparándola con 1 sobre n, que es la serie armónica que es divergente. Entonces voy a calcular el límite de ese cociente poniendo la serie armónica en el denominador. Y la única chance que tenemos para concluir algo con este criterio es que ese límite me dé infinito, ¿sí? Si es que ese límite no me da infinito y me da 0, no me sirve. Perdón, la otra chance sería que sea un número real, distinto de 0. Pero bueno, vamos a calcular el límite y me da que el límite es 0. Por lo tanto, yo no puedo concluir que en el numerador coloqué a sub n de una serie que es divergente. Recuerden que cuando el límite me da 0, solamente se puede concluir si en el denominador hay algo que sea convergente. Para que eso hubiese servido, tendría que haber dado infinito. Entonces no puedo concluir comparando con esta serie, voy a utilizar otra serie, voy a comparar con otra serie que no sea la armónica. Y la vamos a comparar con la serie convergente 1 sobre n cuadrado. Recién estuvimos hablando de esa serie, ya la utilizamos para comparar, sabemos que es convergente. Entonces voy a calcular el límite del cociente y me da que es 0. Como es 0, siendo el denominador o correspondiendo al denominador al término general de una serie convergente, la serie que estoy estudiando también va a ser convergente. ¿Sí? Bien, ya dijimos entonces que el criterio de comparación es bastante cómodo, al menos el criterio de comparación usando límites es bastante cómodo, pero está limitado en cuanto a que nosotros no conocemos muchas series para poder concluir sobre la convergencia de otra serie desconocida. Aparece acá un criterio que es el criterio de la integral, que es también bastante cómodo, pero que está muy limitado. Entonces vamos a ver por qué estaría limitado el criterio de la integral. Vamos a enunciarlo y vamos a ver cuál es la limitación. Primero tenemos que poner como condición que f va a ser una función continua, decreciente y positiva para todo x mayor o igual que 1. Estamos hablando de una función de variable real, ¿sí? Estamos hablando de f de x, no estamos hablando todavía de a sub n. Entonces yo digo que voy a tener una función continua, decreciente y positiva para todo x mayor o igual que 1. Si la integral impropia de f de x entre 1 e infinito, es decir, impropia, es convergente, entonces la serie cuyo término general es f de n es convergente. Entiéndase que f de n va a ser lo que veníamos llamando a sub n, ¿sí? Va a tener la misma forma que la función que depende de x, pero en este caso la variable nuestra va a ser los naturales, los números naturales. Entonces, si yo quiero saber si esto es convergente, lo que voy a hacer es calcular la integral impropia de f de x. Si eso da convergente, la serie también es convergente. ¿Cuál es la limitación? La limitación es que esta a sub n, que en este caso llamé fn, tiene que ser decreciente, tiene que ser positivo para todo n mayor que 1, mayor o igual que 1. ¿Sí? Y la función f de x además tiene que ser continua. Bueno, vamos a
ver entonces cómo aplicar el criterio de la integral, por ejemplo, para decidir el carácter de la serie P dependiendo obviamente del valor de P. La otra conclusión es el criterio de la integral, que si es divergente la integral impropia, la serie también es divergente. Entonces vamos a hacer un análisis del carácter de la serie P, 1 sobre n elevado a P. Dijimos que eso va a depender el carácter del valor de P. Entonces, ¿cuál va a ser la función que nosotros vamos a considerar para aplicar el criterio de la integral? La función va a ser 1 sobre x elevado a la P. Entonces, acá yo voy a escribir 1 sobre x elevado a la P y tengo que hacer la integral impropia 1 a infinito, y el primer caso que voy a considerar es que P sea distinto de 1. Si P es distinto de 1, para resolver integrales impropias, recuerden que el límite superior de integración lo voy a llamar t y voy a calcular un límite cuando t tiende a infinito. Como P es distinto de 1, esto se resuelve pensándolo como x a la menos p, como que está en el numerador, y una primitiva va a ser x a la menos p más 1 dividido menos p más 1. Por Barrow tengo que hacer entre 1 y t y después calcularle el límite. Fíjense entonces cómo me va a quedar cuando reemplacemos los límites de integración. Con el 1 no tengo problema porque al reemplazarlo queda 1 a la menos p más 1, dividido algo distinto de 0, esto existe y no hay problema. Y cuando t tiende a infinito, ¿qué va a pasar con esto? T es un número que tiende a infinito y digo que menos p más 1 puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces acá vamos a tener que discriminar el caso de que P sea mayor que 1 o menor que 1. Pero en principio esta va a ser la expresión que tengo para cualquier caso donde P es distinto de 1. Entonces, si P es mayor que 1, retomo la expresión que tengo acá, ¿sí? El límite, estoy concentrando en el límite, ¿no? Ojo, no estoy considerando el producto de el factor que salió fuera del límite, sino solamente el límite. Si P es mayor que 1, resulta que menos P más 1 va a ser negativo, por lo que T lo puedo escribir en el denominador. Y si lo escribo en el denominador, 1 sobre T cuando T tiende a infinito da 0. Por lo tanto, ese paréntesis va a ser menos 1. Quiere decir que existe el límite y por lo tanto la serie que tengo va a ser una serie convergente. Pero ese es el caso de que P sea mayor que 1. Entonces, cuando P es mayor que 1, resulta que la serie P va a ser convergente. Ahora, ¿qué va a pasar si P está entre 0 y 1? Acá tengo que hacer de nuevo la distinción de que P sea distinto de 1. Y voy a recordar que al resolver esa integral impropia, tengo que terminar de resolver este límite y este producto. Ahora yo tengo que P es distinto de 1, pero siendo menor que 1. Si P es menor que 1, esto va a ser menor que 0, va a ser mayor que 0. Este menos P más 1 va a dar positivo y me va a quedar T cuando T tiende a infinito elevado a un número positivo. Esto es infinito, por lo tanto la serie 1 sobre n a la P va a ser divergente. Y por último, sería el caso de P igual a 1, donde la primitiva que tengo que utilizar al resolver la integral impropia para calcular este límite ya no va a ser la misma de recién, sino que la primitiva va a ser logaritmo del valor absoluto de x. ¿Sí? Cuando t tiende a infinito, esto va a ser logaritmo de t, con t tendiendo a infinito es infinito,
del valor absoluto va a ser infinito. Por lo tanto, la serie P también va a ser divergente cuando P vale 1. Entonces, utilizando el criterio de la integral, yo puedo probar o puedo demostrar que la serie armónica 1 sobre n es divergente. Puedo probar que la serie P con P mayor que 1 es convergente. Puedo probar que cuando P es menor que 1, la serie es divergente. Todo eso con el criterio de la integral. Bueno, vamos a pasar a enunciar los 3 criterios después en el material que está en la plataforma. Ustedes pueden ver cómo se aplica cada criterio. Y en la clase que vamos a desarrollar, las clases teóricas, vamos a hacer algunos ejemplos también para que vean cómo se aplican los criterios. Los 3 criterios que vamos a ver a continuación también es para series de términos positivos y se basan, no tiene las limitaciones del criterio de la integral en cuanto a que a sub n tiene que ser decreciente, no negativa o positiva, ¿sí? No tengo que conocer otras series, como en el criterio de comparación, sino que se basa en la propia serie que estoy analizando, ¿sí? Se basa en ella misma. De todos modos, tiene alguna limitación que la vamos a detallar a continuación. El primer criterio, el criterio de la razón o D'Alembert, me dice que si yo tengo una serie de términos positivos a sub n, voy a poder calcular o voy a poder decidir el carácter de la serie en base al límite del cociente o de la razón entre un término enésimo y el anterior. ¿Sí? Esto se enuncia de la siguiente manera. Vamos a calcular el límite de un término, dije enésimo, pero puede ser n más 1, y el término anterior. Entonces, fíjense que es sencillo. Yo lo único que tengo que hacer es calcular un límite del cociente entre dos términos. Y ese límite voy a decir que vale L, va a ser L, y en base a L yo voy a decidir la convergencia. Si L es menor que 1, la serie es convergente. Si L es mayor que 1, la serie diverge. Y la limitación que tiene el criterio es cuando el límite L me da igual a 1. Cuando el límite L da 1, esa serie, el criterio no decide sobre el carácter de la serie. Entonces, la limitación en el criterio de la razón o criterio de D'Alembert es cuando el límite da 1. Si es que, por ejemplo, nosotros queremos usar este criterio para la serie armónica, el límite me va a dar 1 y no me sirve entonces para demostrar que la serie armónica es divergente. Entonces, como limitación del criterio es cuando el límite vale 1, el criterio no da respuesta sobre el carácter de la serie. Repito esto en los ejemplos prácticos, hay algunos ejercicios de este tipo, inclusive hay algún video en la parte de ayuda para resolver la guía. Otro criterio va a ser el criterio de la raíz o criterio de Cauchy, donde también se va a basar en la serie que estamos estudiando, se va a basar en ella misma, pero en vez de un límite de un cociente va a ser el límite de una raíz. Entonces vamos a tener la serie de términos positivos a sub n y vamos a calcular el límite de la raíz enésima del término general. Y eso espero que me dé como resultado L. Si L es menor que 1, la serie converge, y si L es mayor que 1, diverge. ¿Qué vamos a observar acá también? Que si L es 1, el criterio no da respuesta sobre el carácter de la serie. Es decir, la limitación es cuando ustedes calculen esto y el límite me da 1. El último criterio de Rab, ¿sí? Se usa generalmente cuando nos falla el criterio de D'Alembert, de la razón. ¿Sí? Cuando el criterio de la razón no me da solución
porque el límite da 1, generalmente el criterio de RAP sí me va a indicar el carácter. Pero, hablando de la serie armónica, el criterio de RAP tampoco me permite decidir si la serie armónica es convergente o divergente. Para eso utilizamos el criterio de la integral para demostrar eso. Bueno, ¿qué me dice el criterio de RAP, también utilizado para series de términos positivos? Me dice que yo voy a tener que calcular este límite, ¿sí? Tiene alguna semejanza con el cociente que había utilizado para el criterio de D'Alembert. Se puede expresar de otra manera también. Si es que van a consultar libros, es probable que encuentren otra forma de expresar esto que está acá adentro. El asunto es que si me da el L mayor que 1, ahora es al revés que D'Alembert. Si el límite me da mayor que 1, la serie converge, y si el límite me da menor que 1, la serie diverge. ¿Qué pasa si el límite me da 1? También el criterio no me da respuesta sobre el carácter de la serie estudiada.